Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bendición para mí estar de nuevo. Que el Señor los bendiga muchísimo. Hoy vamos a ver la lección que se llama Formas de posesión demoníaca. Es una lección muy vasta, muy rica, muy profunda, ¿verdad? Me gusta muchísimo porque aprende uno, ¿verdad? A usar los sentidos, a discernir, a ver la conducta de una persona y poder darse cuenta lo que le está pasando, lo que está viviendo. Vamos a ver un versículo que está en Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, que dice: Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. Dios, a través de Jesucristo, es el que nos libra de ese poder de la oscuridad, ¿verdad? Él es el que nos bendice. La persona que conoce a Jesús como Señor y Salvador tiene múltiples beneficios, y uno de los beneficios que tiene poderosos es el Espíritu Santo. Otro de los beneficios poderosos, la sangre de Cristo. Otro de los beneficios poderosos, la autoridad que el Señor le da, y el poder de la luz que es el mismo Padre Eterno alumbrando el camino nuestro todos los días a través del Espíritu Santo. Por Jesús, ¿verdad? Ese que ha hecho todo eso el Padre. Por eso dice que no hay camino, ¿verdad? Jesús es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso todo lo que usted le pida al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aquí en la palabra, en Mateo capítulo 15, del verso 21 al 28, hay una historia de una mujer que tenía mucha angustia. Vamos a leer acá, vamos a estar en una versión de Dios habla hoy, ¿verdad? Para que el que está con la Reina Valera va a ser un poquito diferente la lectura. La mujer estaba angustiada. Aquella mañana no quiso ni siquiera desayunar. Los gritos de su hija en la pieza contigua la tenían al borde del desespero, no porque fuera intolerante, sino por la impotencia de que ella no sabía qué hacer. Esta mamá tenía un problema muy serio con la hija, que estaba atravesando una situación muy difícil. Por algunos instantes, la señora se limitó a fijar la mirada en la pared, ¿verdad? Ella no sabía qué hacer. Ya los médicos le habían dicho que la muchacha padecía una rara enfermedad, y los otros lo que no le daban ninguna esperanza. Entonces ella pensaba, ¿qué hacer para que yo tenga paz y sosiego? Repetía ella a la vez en el desespero que ella tenía, pasándose las manos sobre el rostro bañado en lágrimas. Unos vecinos se habían quejado y argumentaban que no podían soportar los gritos y lamentos de la chica, sorpresivos y desgarradores, como si el infierno mismo anidara en sus entrañas. Entonces la mujer oyó que Jesús de Nazaret pasaría por la región de Tiro y de Sidón, y no lo pensó dos veces. Ella se alistó, se arregló, y así, sin haber comido nada, se fue a buscar a Jesús, al maestro, como le decían a Jesús. Tiro y Sidón eran unas ciudades que no les hacía nada de gracia
no conocían al Señor, no, eran unas ciudades de pecado, aquello era un desorden tremendo y esa mujer estaba sufriendo mucho porque la hija tenía problemas serios. Se ponía cuando se manifestaba, nadie la entendía, nadie la podía parar de los gritos lastimeros que ella daba. Entonces dice aquí la palabra, en Mateo capítulo 15, verso 21, en adelante. La mujer le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio. Y Jesús no contestó ni una palabra. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron, dile a esa mujer que se marche, porque viene dando voces detrás de nosotros. Y Jesús les dijo, Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de Jesús y le pidió, Señor, ayúdame. Y él le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Sí, Señor, dijo ella, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde aquel mismo momento su hija quedó sanada. ¿Qué pasó ahí? Que la paz retornó al hogar de esa mujer. La fe de ella en Jesús hizo que Jesús hiciera ese milagro. Porque ustedes ven que Jesús no fue ni a la casa de ella ni nada. En ese mismo momento solo la palabra del Señor bastó para que la hija de esa mujer fuera sanada. Ahora, una nueva vida comenzó para aquella muchacha. Sus días cambiaron, las cadenas se rompieron. Jesucristo abrió las puertas a una existencia renovada, libre de toda atadura o influencia demoníaca. Una historia que trasciende en el tiempo y nos evidencia por lo menos 3 elementos que vamos a considerar hoy. Primero, los demonios toman posesión de aquellos que no tienen a Cristo. Recordemos que Tiro y Sidón eran verdaderos fortines de Satanás, donde prevalecían la idolatría, la maldad y el rechazo a todo aquello que tuviera relación con Dios. En ambientes así, Satanás y sus huestes se recrean porque están en áreas propicias para que ellos trabajen. Hay lugares que quedan pero como anillo al dedo para que el enemigo haga de las suyas, ¿verdad? Las manifestaciones de una posesión demoníaca son evidentes. Hay enfermedades de carácter biológico, bien sea por aspectos genéticos o deterioro del propio organismo, pero hay afecciones que son consecuencia de posesiones demoníacas, como lo documentan pasajes de la Biblia. Alguien poseído actúa por fuera de una normalidad. El poder de Jesucristo ministra libertad a quienes están cautivos por las fuerzas de las tinieblas. Ocurrió durante su ministerio terrenal y aún hoy, cuando siervos y siervas que se mueven en la autoridad que proviene del Salvador, atan y echan fuera los demonios. Ustedes pueden ver en la Biblia milagros que el Señor hizo, como este de esta muchacha, que nada más habló la mamá con él, y él le dijo, wow, la fe tuya, por tu fe ya va a ser sana. Y inmediatamente mandó la palabra y la muchacha volvió a una normalidad linda, ¿verdad? Una nueva vida comenzó en esa persona. Entonces, y ahí se ve
en la Biblia donde muchos milagros, ¿verdad? El niño que fue sanado de los ataques de epilepsia, se ve la mujer con el flujo de sangre donde fue sanada, etcétera. Hay montones de milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Y que actualmente lo sigue haciendo. Yo me he topado con personas que dicen, ah, no, los milagros Jesús los hizo en aquel tiempo, cuando él andaba predicando. Pero no, los milagros están hoy igual, él los hace igual, a través de personas que tienen fe y donde se respeta el poder que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque él es fiel 100%, fiel 100%. Ahora, es fundamental que toda persona conozca, y más aún un ministro de liberación, aspectos relacionados con las formas de posesión demoníaca, de cara a avanzar en el desenmascaramiento y proceso de expulsión de los demonios, ¿verdad? Hay fuerzas demoníacas que tienen cautivas a las personas, fuerzas que vienen, que son invisibles y tocan a una persona y esa persona desarrolla 2, 3, 4 veces la fuerza que tiene, que en 2 hombres o 3 no lo sostienen. Depende de cómo sea el ataque que en ese momento está teniendo, ¿verdad? Y hay que ver muy bien en qué áreas lo ataca. Ahora, vamos a ir desenmascarando al enemigo. Es evidente que Satanás nos odia a todos, ¿verdad? Porque somos la creación de Dios y procura nuestra destrucción, tal como lo advirtió el Señor Jesús en Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces vea lo que hace Satanás. Aquí lo está llamando el ladrón. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. En esas 3 palabras, si usted se mete al diccionario, no hay nada bueno. No hay nada positivo. En esas 3 palabras se encierra un cúmulo de verdades que tiene el enemigo para estarnos dañando. Porque el enemigo le gusta que el Hijo de Dios caiga, porque él tiene una victoria. ¿Por qué nosotros cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador tenemos que someternos? Ya yo antes era presa del mundo, del pecado. Entonces ahora acepto a Jesús como Señor y Salvador y entonces yo voy a someterme al poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Él me va a ayudar, Él me va a bendecir, Él me va a encaminar, Él me va a dar sabiduría, Él me va a dar consejo, Él me va a dar inteligencia, Él me va a hacer más que vencedora. Con Cristo, como hablamos ahora, tenemos múltiples beneficios, pero el enemigo quiere tocar a la persona por su identidad, tocar a la persona por su estima baja, tocar a la persona por donde tenga la parte más débil y él pueda meterse, por ahí va a atacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Afecta específicamente 2 dimensiones en las que se devuelve el ser humano, la física y la espiritual. Ahora, pensemos por un instante que la vida a la postre es una sumatoria de días y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que Satanás nos arruine ni un solo día. Un día que él tenga en las manos, un día de nosotros que él tenga en sus manos, va a ser una pérdida para nosotros y una ganancia para él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado.
Hay gente que conoce a Jesús, que conoce la palabra, que se congrega, pero se lo come la ira, se lo come el enojo. Vive más resbalándose que de pie. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones, tomarlas. ¿Por qué? Porque cada pecado tiene su consecuencia. Cada cosa que yo hago negativa va a tener su consecuencia y me va a perjudicar de una forma o de otra. Por ese motivo es necesario salirle al paso cuando propicia en nuestra existencia la depresión, la inclinación al suicidio, las adicciones, cualquiera que sea su género y grado, así como las tentaciones orientadas a propiciar una caída. El Espíritu Santo es tan fiel que Él siempre avisa. Cuando le vamos a empezar a coquetear al pecado, Él avisa. Él nos llama la atención con amor y nos dice, por ese camino no. Cuando vamos a decir una grosería, cuando vamos a caminar, a dar un mal paso, etc. Él siempre me está avisando. Muchas veces nosotros somos los que no hacemos caso, pero Él es fiel. En desarrollo, vamos a ver aquí lo que dijo un autor y conferencista, el señor Dean Sherman. Él fue específico al señalar que Satanás es real y su naturaleza, sus intenciones y su participación maligna en nuestros asuntos son reales. Cuando entramos en su territorio, estamos haciendo amistad con un ladrón, un destructor diabólico y un asesino monstruoso que no tiene remordimiento. Su intención es destruir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra reputación y nuestras relaciones. Él anhela la extirpación de todo lo que es recto y bueno. Mire, él desarrolla una muy bien planificada estrategia. El enemigo desata ataques ocultos y abiertos, específicamente en la vida de nosotros, en las enseñanzas, que han venido cobrando mucha fuerza y que veladamente alimenta animadversión contra quienes profesamos la fe en Jesucristo. Le voy a explicar aquí un poquito. Hay muchas cosas que a nosotros nos han enseñado que tenemos que desaprender porque no están bien. Y hay cosas que tenemos que aprender todos los días. Pero ahorita, mire, hay cada filosofía que usted se asusta. Hay cada cosa que inventan que usted dice, wow, pero ¿cómo la gente va a seguir eso? ¿Cómo la gente va a creer en eso? Si nosotros no estamos con la sabiduría que da Dios, entonces estamos mal. Voy a leerle un pasaje aquí, que no lo tengo en estos apuntes, pero que está en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 3. En el verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando el enemigo está en una persona, cuando hay demonios en esa persona no tiene pensamientos buenos ni nobles. Si es por el lado del adulterio, abren las puertas, traen mentira, traen engaño, traen disolución. Uno se mete en el matrimonio del otro y al otro no le importa. Y usted dice, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde está el amor a los hijos? ¿Dónde está la nobleza de la santidad en ese matrimonio? El enemigo se mete de una manera para destruir todo. Si es una persona que roba, igual. Aunque no sepa cómo, va a inventar lo que sea para ver cómo se roba aquello. O el que miente, o el que engaña. Aquello es terrible. Satanás tiene unos eslabones increíbles, tiene unas cosas, tiene unos demonios tan tremendos que se meten en la mente de aquella persona para hacer cosas que se queda otro admirado. Hasta donde llegó, dicen muchos. Pero ¿cómo que esta persona llegó hasta tal punto? ¿Cómo que dijo eso? ¿Cómo que se atrevió a hacer aquello? Mira, si no mataba ni una mosca. Y del manazo mató a todas. Y son cosas que el enemigo hace. ¿Por qué? Porque el enemigo es tremendo. Y mucha gente cree que el diablo no existe y sí existe. Y se puede ver en matrimonios destruidos, en familias separadas, en personas arruinadas, en personas muy enfermas. Donde él se acomode, entonces él puede hacer muchas cosas dañinas, donde él se acomode. Por eso Jesús dice, porque Satanás, porque el diablo, porque el enemigo, ¿verdad? No vino sino a matar, a robar y a destruir. El ladrón viene solamente, dice Jesús, para robar, matar y destruir. Y Jesús, ¿qué dice? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo volvemos a decir que está en Juan 10:10. Entonces, él logra una buena planificación de esa estrategia, ¿verdad? El enemigo desata ataques ocultos y abiertos. ¿Para qué? Para engañar a la persona como sea. Por eso un cristiano tiene que saber de qué lado está, o sea, ¿a dónde tiene los pies? Porque hay gente que camina en dos bandos o en tres y dice que ama a Jesús. Entonces el domingo usted ve un ejemplo, el día que se congrega, se congregó, ¿verdad? Ahí alabó a Dios, oró, etcétera. Pero en el trabajo o afuera nadie se dio cuenta nunca que ama a Jesús por el testimonio que da. Hay personas que en el trabajo tienen una personalidad, en la iglesia tienen otra personalidad y en la casa tienen otra personalidad. Entonces las personas que andan así, en esa forma de vida, entonces están a un trix de que el enemigo empiece a hacer todo esto. Una estrategia bien planificada para tenderle una trampa. Ahora vamos a ver 3 áreas que son objetivos para el adversario. Nuestro adversario espiritual quiere tener dominio. Usted sabe que es un dominio, ¿verdad? Dominar.
a una persona. Cuando usted habla de un dominio, es algo que le pertenece a usted. Entonces, el adversario espiritual quiere tener dominio de 3 áreas específicas de la vida del ser humano. 1, la mente. 2, el corazón. Y 3, en lo que expresemos. Cuando encuentra puertas abiertas, toma posesión de estos 3 puntos que son claves. Vamos a ver posesión de la mente. Satanás sabe que la mente es el principal centro de operaciones. Y que si logra posicionarse de la mente, dominará todo el resto del cuerpo. En ella se nacen, se anidan y se fortalecen los pensamientos que traducimos en acciones. Ahora, los pensamientos tienen 3 fuentes principales de origen. La primera de ellas es Dios, nuestro amado Padre Celestial, en quien habla a nuestro ser cuando se lo permitimos. Pero también conoce lo más íntimo de nuestro ser. Aspecto que reafirma el rey David cuando escribe: Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Eso está en el Salmo capítulo 7, verso 9. Una segunda fuente es lo que nosotros mismos elaboramos como procesos mentales. Pensamos y la mayor parte de las veces obramos en consonancia con lo que pensamos. Y un tercer origen de los pensamientos es Satanás mismo, que ejerce influencia en las personas. El Evangelio ilustra este punto cuando encontramos que Pedro mismo se convirtió en ese instrumento del adversario para tentar y procurar disuadir al Señor Jesús para que no cumpliera su obra redentora. Eso está en Mateo capítulo 16, verso 23. Todo está documentado en la palabra de Dios. El adversario alimenta en las personas pensamientos de maldad. Y cuando ha establecido su fortaleza en la mente de la persona, lo lleva a la enajenación definitiva o raptos de locura que no se curan con medicamentos. Y si se trata de un cristiano víctima del asedio o el hostigamiento por parte de Satanás en la mente, especialmente en sus pensamientos, es necesario fortalecer en el Señor a través de la oración y el recobrar el control. Hay personas que cuando están en una depresión ya severa, ellos hablan de que ven la manera de cómo se tiran de un puente. Hemos visto personas que se tiran de un puente como los Anonos, de un puente como el del Saprissa, y es bien delicado y bien doloroso, porque son personas que llegan a una enajenación definitiva. Llegan hasta ahí con el temor de lo que aquella voz en su mente les está diciendo, pero cuando ya llegan al punto en que se suben en la acerita esa y están en el borde, por más que les griten, por más que les digan, por más que les pidan por favor que no se tiren, ya tienen enajenación en la mente. ¿Eso qué es? Que ya no están escuchando. Nada más tienen aquella fijación y se salen con la de ellos, a no ser que alguien los sostenga para que no hagan eso.
Igual, las personas que han visto cómo se suicidan cuando se le tiran a un carro o cuando se cortan o cuando se toman un montón de medicamentos para envenenarse. Se llega el momento, hemos visto personas que se suben a los techos o a un edificio para lanzarse de ahí. Por dicha que siempre pasa algo bueno y no lo permiten. Pero es muy doloroso cuando Satanás toma una mente de una persona, ¿verdad? Es muy difícil, es muy duro. Por eso es que ustedes pueden ver anécdotas policiales muy profundas cuando un hombre sale de su paz y su tranquilidad y dicen ellos que dice, es que se endiabló, es que se le metió el diablo. Y es una persona que puede matar a las personas que hayan alrededor y no sentir nada. No sentir miedo, ni temor, ni angustia, ni arrepentimiento, ni nada. Y ellos sufren todo eso. Entonces, si se trata de un cristiano, a esa persona hay que ayudarla. Gracias a Dios que un cristiano ya tiene el favor de Dios. Pero hay cristianos que tienen mucha basura dentro, que tienen que ser sanados y liberados. Y la persona puede verlo por la conducta que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de que es necesario que esa persona se fortalezca en el Señor a través de la oración para que pueda recobrar el control de nuevo. Yo creo siempre que cada casa es un gobierno. Cada casa es un gobierno. Y nosotros debemos de darle ese gobierno a Dios. Hay que dárselo. Porque en la casa hay una autoridad. Y si esa autoridad no está sujeta a Cristo, entonces imagínese usted. Y la casa necesita tener el favor de Dios. La familia necesita tener el favor de Dios. Necesita tener una buena cobertura. Necesitamos conocer la palabra. Nuestros hijos necesitan la oración. Necesitan saber que hay uno mayor. Entonces, nosotros somos los llamados. Pero hay situaciones en que el ser humano está muy hostigado por parte de Satanás, ¿verdad? Entonces, en su mente, en sus pensamientos. Esta enseñanza encuentra fundamento en la instrucción de Pablo. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que se le obedezca. Segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Estamos hoy en esta versión de Dios habla hoy, que es un poco diferente a la Reina Valera. El mismo apóstol Pablo insiste en la necesidad de ejercer un apropiado gobierno de nuestra mente, reemplazando nuestra vieja manera de pensar. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Eso está en Romanos capítulo 12, verso 2. Tenga siempre presente la recomendación del rey Salomón, que dice: cuida tu mente,
más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Proverbios capítulo 4, verso 23. Igual, si una persona está atada por demonios que gobiernan su mente, es imperativo ministrarle liberación en la autoridad y en el poder de Jesucristo. Hay personas que están atadas y hay demonios que gobiernan la vida de ellos. Se cortan, se punzan, se aruñan, se comen el pelo, se golpean, se autoflagelan, ¿verdad? Son personas que a veces les entran tiempos de que no comen nada, de que no beben nada. Hay personas que caen en un tipo de depresión que es no es enfermedad, digamos, del cuerpo, que les duele todo y que no pueden levantarse, no, sino que sencillamente no quieren bañarse, no quieren peinarse, no quieren lavarse los dientes, no quieren vestirse bonitos, no quieren nada, ¿verdad? Ellos mismos se ponen la misma ropa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, aunque la ropa esté ajada, aunque la ropa esté sudada, aunque la ropa esté sucia. Y tal vez pueden tener mucha ropa, mucha, pero eso quieren, como que ellos sienten en su vida que solo esos pueden ponerse, que se sienten bien así como están. Entonces son personas que viven, mucha gente le podrá decir, uy, qué feo, qué terrible, pero no, están sufriendo mucho, no son felices. Algo está gobernando muy mal la vida de ellos. Algo los tiene presos, algo los tiene metidos en un calabozo. Ellos están prisioneros. Por eso es que es muy importante cuando nosotros como familias podemos orar por miembros de nuestra familia que están necesitando ayuda de Dios, paz de Dios, misericordia de Dios. Por eso es que la oración que usted haga por su familia, por un vecino, no va a devolverse vacía. Dios va a oírla y va a hacer, usted va a recibir bendición de Dios por hacerle ese favor a esa persona. Y esa persona le van a llegar esas oraciones. Mire, eso usted téngalo presente. Ahora, vamos a tocar ahora la posesión del corazón, como punto 2. Cuando vamos a la Biblia y hallamos referencia una y otra vez al corazón, específicamente habla de la parte esencial de nuestro ser que se albergan las actitudes, las emociones y los sentimientos. Áreas en que el apóstol Pablo es enfático en recomendar que se debe cuidar. Dice él, Efesios capítulo 4 del 22 al 26. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestiros de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Por lo tanto, no mintáis más, sino que cada uno sea veraz, que hablemos verdad cuando hablemos con nuestro prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis. Procurad que el enojo no dure todo el día. Ahora, históricamente hay documentados casos de hombres y mujeres que tras de cometer un hecho atroz simplemente dicen,
dicen algo así: una fuerza interior que no puedo explicar me tocó, me mandó a hacerlo. Y también dicen, sin explicarme por qué, sentí odio hacia esa persona y el deseo irrefrenable de matarla. Hay gente que cae a la cárcel y cuando le pregunta el juez, ¿pero por qué usted mató a esa persona? No sé, me dieron ganas de matarla y la maté. ¿Usted puede creer eso? Hay personas que van caminando y tuvieron como, no sé, como el arranque de empujar a otra persona y tirarla a una pileta, de tirarla a un caño, de hacerle un daño, y se lo hacen, solo porque sintieron ganas. Por eso aquí el apóstol Pablo está hablando muy claro en Efesios capítulo 4. Verso 22. Hay que despojarse de esa vieja naturaleza. Tenemos que despojarnos, porque dice que tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza que está corrompida por los malos deseos engañosos. Piense por un instante en el resentimiento y el odio que pueda incubar el corazón de alguien. Hay quienes son un dechado de virtudes y no obstante no pueden perdonar. Dominados por ese sentimiento, atacan, hieren, humillan y ridiculizan a quienes se convierten en blanco de su rechazo. Hay caldos de cultivo. Y le voy a decir más o menos qué es eso. Si yo soy una hija de Dios y yo sé que tengo que perdonar al que me hace daño y no perdono, si me pego una mentira por A o por B, si le debo plata a alguien y no le pago, teniendo para pagarle y no le pago, y no quiero pagarle porque yo digo que no me da la gana. Y yo digo que no me da la gana perdonar, pero yo sé que tengo que hacer una cosa y que tengo que hacer otra. Esos son caldos de cultivo. Si un basurero, ustedes han visto que en todas las casas hay un basurero o dos. Entonces uno echa la basura en ese tarro. Y ustedes han visto cuando uno saca la bolsa, depende de la basura que hizo en esa semana que se recogió o en esos días, a veces tienen que llevarse con cuidado la bolsa. Hay bolsas que se rompen y dejan un caldito que va quedando en el piso. Hay muchos carros de la basura que cuando comprimen la basura suelta un agua con muy mal olor. Dicen, uy, qué agua más hedionda. Esos son caldos de cultivo. Esa agua o ese agua tan contaminada, si toca una heridita, se infecciona, pero inmediatamente. ¿Por qué? Porque está llena de infección, está llena de muerte, está llena de bacterias. Entonces, yo como hija de Dios, puedo estar cultivando caldos de estos. Puedo estar haciendo caldos de cultivo con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mi forma de tratar a los demás, con mi forma que tengo de actuar en mis responsabilidades, porque a veces se evaden también las responsabilidades. A veces nos volvemos personas que evadimos lo que tenemos que hacer. Nos hacemos los tontos o los locos, que sabemos que tenemos que pagar tal cosa, que tenemos que ir a tal otra, que tenemos que ayudar a tal otra persona, que tengo mi responsabilidad en X cosa.
y lo vamos evadiendo. Entonces después no nos quejemos, porque todo eso es una responsabilidad que yo tengo. Y toda cosa que yo haga va a tener una consecuencia. Dice la palabra que con la misma vara que yo mido, voy a ser medida y doble. Entonces midamos con buenas actitudes y de buena forma para que la bendición que le venga sea mayor. Eso es una bendición. Ahora, Satanás toma ventaja de estas situaciones. Gente que anda ridiculizando a otra, gente que le gusta estar hiriendo, humillando, ridiculizando, que atacan a los demás, que quieren dominar a la gente, que no pueden perdonar, que aquello es una mala crianza. Entonces Satanás toma ventaja de esa situación, pero hay aquellos en los que ya domina el corazón. Personalmente creo que eso explica la existencia de abusadores y criminales, muchos de los cuales abrieron puertas al mundo de las tinieblas y después quedaron atados por el enemigo. Totalmente. Hay gente que no perdonó, hay gente que se prometió hacerle daño al que fuera. Había un hombre que creció viendo a la mamá y al papá drogarse con marihuana y con alcohol. Entonces, claro, a él lo maltrataron demasiado. Y con los cigarros prendidos le quemaban la pielcita. Y él se llenó de tanto odio que él dijo que odiaba a toda esa gente que estaba en eso. Y cuando él fue grande, a todo el que era, ¿qué le puedo decir? Un borracho, un alcohólico, un drogadicto, tenían que quitárselo de las manos porque lo quería matar. Como fuera lo atacaba, porque él se acordaba de los maltratos que había recibido de los padres de él. Entonces fíjese usted, después hubo un niño que lo violaron, pero brutalmente. Y él creció lleno de odio y de venganza, porque a él lo violó un padrastro. Y se llenó de odio y de venganza y aquello fue tremendo. Y se volvió un hombre malo, un hombre perverso. Nadie lo quería en el barrio, porque era perverso. Mataba animales, asaltaba, golpeaba ancianos, era algo terrible el hombre. Y se juntó con una mujer y la embarazó. Y entonces cuando se creció, el bebé nació y era una chiquita y violó a esa chiquita. Y esa chiquita, cuando se hizo grande, que tuvo otra chiquita, lo quitaron de hacerle daño a esa chiquita, pero casi le hace daño. Y murió en la cárcel ese hombre. Y todo por un horror, un miedo, unos abusos terribles, una infancia pero tremendamente sufrida, porque fue a manos de un adulto que lo hizo de la forma que quiso y nadie lo defendió. Entonces, todos los demonios del adulto ese, con maltratos, con violaciones, con todo, aquello fue una transferencia espiritual bárbara, y entonces ese muchacho terminó así, como les digo, haciendo un daño tremendo. Ahora, el Señor Jesús nos enseñó que de lo más profundo de nuestro ser salen nuestras expresiones y actitudes.
Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Eso está en Mateo 15:19. Cada palabra que sale de nuestros labios puede ser utilizada por Dios para edificar a los demás, o por Satanás cuando gobierna en una persona, para provocar heridas y destrucción. ¿Se acuerdan de Proverbios 18, 20 y 21? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama va a comer de sus frutos. ¿Por qué? Porque mal hablar es maldecir. Bien hablar es bendecir. Por eso dice aquí que cada palabra que sale de nuestros labios puede ser utilizada por Dios cuando yo hablo correctamente, pero puede ser utilizada por el diablo con la forma en que yo me dirijo a otra persona, lo trate o me trate yo misma. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando Satanás gobierna a una persona, es tremendo, porque ya estamos hablando de que si él la gobierna, es una persona que no tiene a Jesús en su corazón, ¿verdad? Para que Satanás la gobierne, nada más imagínense. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Provocar heridas y destrucción. Ahora, el Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El Espíritu Santo te trae sabiduría. ¿Se acuerdan lo que leímos en Santiago? La sabiduría que viene de Dios, pero la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Entonces no podemos nosotros como hijos de Dios tener ese tipo de sabiduría. Tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Ahora en Santiago capítulo 3, en el verso 10, está hablando que de una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces dice, hermanos, esto no puede ser así. Que de nuestra boca salgan palabras lindas y palabras feas. En el libro de Santiago dice que eso no puede ser. Porque de una fuente no puede echar agua dulce y agua salada. O echa de una o echa de otra. Pero de las dos no. No se puede. Pero en la boca de un montón de nosotros sí se ha salido. Cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga guarda a nuestra boca. Que guarde la puerta de nuestros labios. Porque es demasiado importante. ¿Verdad? Ahora, características de la posesión demoníaca. Tenga presente que Satanás gobierna mediante posesión a una persona y obra a través de ella, cuando le ha abierto las puertas. Alguien en quien mora el Espíritu Santo se convierte en una fortaleza inexpugnable para el enemigo espiritual. Eso es un hecho. Si ya tú le diste el corazón a Jesús y el Espíritu Santo está, Satanás no tiene por dónde meterse. Muchas veces se mete porque la persona se vuelve rebelde y le abre puertas, pero si no, no tiene por dónde meterse, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un cuadrito que tengo aquí con las características que revisten las ataduras demoníacas. Tipos de atadura. Problemas sexuales. Pensamientos de perversión, fantasías, masturbación compulsiva, lujuria, exhibicionismo, inclinación a prácticas de perversión, homosexualidad, fornicación, adulterio, incesto, bestialismo, aberraciones, prostitución. Problemas emocionales.
Perturbaciones sucesivas, resentimientos, odios, iras, miedos, rechazos, baja estima, autocompasión, celos, depresiones, preocupaciones recurrentes o inexplicables, inseguridad o inferioridad. Problemas mentales, irracionalidad, pérdida de la memoria, embotamiento, esquizofrenia, doble personalidad o personalidades múltiples. En las enfermedades, específicamente las provocadas por posesiones demoníacas y que son descritas en pasajes como Lucas capítulo 13, verso 11. La mujer que tenía un azote del flujo de sangre y la otra que tenía un espíritu de enfermedad por añales, ¿verdad? Las convicciones religiosas de error, religiones orientales, filosofías y ciencias mentales, sectas que se proclaman cristianas y niegan la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, sociedades secretas, yogas, meditaciones trascendentales, desdoblamientos del cuerpo, etc. Y dependencia del ocultismo. No consultar decisiones sin consultar antes a las fuerzas ocultas, en contravía de lo dispuesto por Dios. Hay personas que les gusta leerse las manos, que les gusta ir donde la adivina, que no salen ni a la puerta si no ven primero el horóscopo. Les gusta mucho lo que es el ocultismo. Lo practican, lo buscan, le tienen fe, todo eso. Son demonios de ocultismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logramos identificar? Bueno, le voy a dar aquí una cita en la dependencia del ocultismo, es de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 15. ¿Cómo logramos identificar esta situación en una persona? A través de dos elementos. El primero de ellos, la observación, auscultando el comportamiento de la persona para verificar manifestaciones demoníacas en su comportamiento. Y el segundo, mediante el Espíritu Santo, quien nos concede el don de discernimiento. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Es muy interesante porque hay personas que usted los observa haciendo cosas que no son normales, ¿verdad? Entonces si usted es observador, usted se da cuenta. Cómo habla, cómo se conduce, lo que hace. Y después el discernimiento, ¿verdad? Ahora, el versículo para memorizar. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Eso está en Mateo capítulo 15, verso 19 de la versión Dios habla hoy. Esta es una lección que va a tener más adelante otras enseñanzas que podemos conectarlas con estas que son muy importantes. Lo que les estaba hablando de las transferencias espirituales, ¿verdad? De los problemas emocionales por donde vienen. Entonces es muy vasta y es muy rica y es muy profunda. Hoy lo bendigo y lo saludo en el nombre de Jesús y le doy muchas gracias, ¿verdad? Por aprender y por poner por obra lo que está aprendiendo también, porque me he dado cuenta de que hay personas que excelentemente cada lección la aplican para ellos mismos y muchos han tenido sanidades y hasta una autoliberación se han hecho, y para eso es, para que nosotros le saquemos el jugo a todo. Ahora, acordémonos que el número para
Para reservar el espacio en la iglesia es el 72 60 89 97. Y muchas gracias por su ofrenda al Simpe Móvil 88 15 46 14. Gracias por tanto. Que Dios los bendiga muchísimo. Que la paz del Señor gobierne en su vida, en su casa, y en el nombre de Jesús, que esta semana sea muy bendecida para usted. Buenas noches.